Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones, cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida. Hoy... Sweetheart, I have good news. Mother just stopped by. It's a present from Mother. It's a wedding gift. Un movimiento de nariz y un sonido de campanitas, diggy-diggy-ding, nos anunciaba que Elizabeth Montgomery, mejor dicho, Samantha Stevens, iba a hacer magia. Sí, con ese sonido y ese gracioso movimiento, la bruja más dulce de la historia de la televisión nos anunciaba que ahuyentaba todos los problemas. Lástima que en la vida real no pudiera utilizar esa magia para evitar el cáncer que acabó con su vida. Elizabeth Victoria Montgomery nació en Hollywood, California, el 15 de abril de 1933 y era hija de los actores Robert Montgomery y Elizabeth Allen. Su infancia, en el seno de una familia de clase alta, se puede decir que fue privilegiada. Sin embargo, la relación con su padre en cuanto tuvo uso de razón fue conflictiva. Nunca le perdonó que se divorciara de su madre. A eso se le llama ver la paja en el ojo ajeno, porque ella se divorciaría 3 veces. Mientras que Samantha es retratada como una esposa amorosa y fiel en el programa, las relaciones de la vida real de Montgomery pintan un cuadro diferente. A lo largo de su vida, Montgomery estuvo casada 4 veces. Montgomery se involucró en una aventura con el director de la serie, lo que finalmente condujo al fin de ambos matrimonios. El padre nunca quiso que ella se convirtiera en actriz, pero paradójicamente, cuando ella cumplió los 18 años... fue el primero en darle un trabajo en la televisión y apareció en el programa de su padre, Robert Montgomery Presenta, en el episodio de 1951, Top Secret. Después aparecería también en la 4ª temporada, en 1953, y en la 5ª, en 13 episodios. También en la 7ª, en 5. Bueno, para no querer que actuara, no paraba de contratarla porque él era el amo y señor del programa. Posiblemente albergando resentimiento. La pérdida ocurrió antes del nacimiento de Elizabeth, lo que llevó a algunos a especular que Robert guardaba un resentimiento persistente hacia Elizabeth por sobrevivir cuando su primogénita no lo hizo. Ella sí tenía claro que quería ser actriz, por eso se inscribió en la Escuela Estadounidense de Arte Dramático. Su debut en Broadway fue con la obra Late Love, que se estrenó el 9 de noviembre de 1953 en el Booth Theatre. Por ese trabajo le concedieron el Theatre World Award, el Premio Mundial de Teatro. Bueno, no está nada mal para ser el primer trabajo lejos de su padre. Siguieron sus apariciones en televisión en diversos programas y apareció en un episodio de Los Intocables, actuación por la que obtuvo su primera candidatura a un premio Emmy. Esa nominación de 1961 no fue la única. También la nominaron en el 65, en el 66, en el 67 2 veces, en el 68, en el 69 otras 2, en el 70, en el 71, en el 74, en el 75 y en el 78. Nunca ganó ninguna. Esos son los grandes misterios de Hollywood, y es que solo de Embrujada o de Hechizada hay 9 nominaciones, una serie que fue éxito en todo el mundo y en Estados Unidos no la premiaron. Como ella diría, ding-a-ding-a-ding, bye-bye problems. Protagonizó una serie de películas muy interesantes, como El proceso de Billy Mitchell junto a Gary Cooper, o Johnny Cool con Henry Silva. También Who's Been Sleeping in My Bed junto a Dean Martin y Carol Burnett.
En 1954 se casó con Frederick Gallatin Kamen, que había trabajado como director de casting en la productora de su padre. Dicen las malas lenguas que lo hizo para fastidiar a su progenitor. Ese matrimonio apenas duró un año. Y en 1956 se casó con el actor Hig Young, a quien conoció en el plató de su padre. Se ve que ahí tenía un criadero. Sí, el padre desaprobaba ese matrimonio y hacía bien, porque aunque se casaron el 14 de febrero de 1956 y el matrimonio duró 6 años, fue una unión tormentosa, debido al hecho de que Hig era un alcohólico crónico. En cuanto a Hig Young, después de su separación de Montgomery, se embarcó en nuevas aventuras matrimoniales, casándose 2 veces más. Trágicamente, su vida tomó un giro oscuro cuando, en 1978, cometió un acto atroz, quitándose la vida y la vida de su cuarta esposa, Kim Schmidt, a quien había casado solo semanas antes. A principios de 1962, durante el rodaje de Johnny Cool, se enamoró del director William Hasher y aproximadamente un año después, en enero de 1963, se divorció de Hig Young en México y se casó con Asher en octubre del 63. Con él vinieron sus primeros hijos. Tuvieron 3, William, Robert y Rebecca. Tras 10 años de matrimonio, Elizabeth volvió a divorciarse y en 1974, grabando para la televisión Mr. Sundance, conoció a Robert Fragsworth. Se enamoraron y tras 19 años de convivencia, había que probar si la relación funcionaba. Contrajeron matrimonio en 1993. Esa relación había acabado en boda, pero antes había tenido otras muchas relaciones, por ejemplo con Elvis Presley, pero no llegó a nada. También tuvo una relación amorosa con Gary Cooper, con Richard Márquez y con el bailarín ruso Alexander Godunov, cuyo cadáver fue hallado el mismo día en que ella falleció, aunque parece ser que él había muerto 5 días antes. Me he limitado a mencionar algunas pruebas de Elizabeth Montgomery, pero las malas lenguas dicen que fueron bastantes más. El gran reconocimiento internacional, la fama, le llegó al protagonizar la serie Bewitched, que en España se llama Embrujada y en Hispanoamérica Hechizada. Su marido, William Hasher, con quien estaba casada en esa época, era el productor y director de la serie. Ella interpretaba el papel de Samantha Stephens, una bruja dedicada al hogar y a su marido, a quien le disgustaba que usara sus poderes. El papel del marido, durante las primeras 5 temporadas, fue interpretado por Dick York. Lamentablemente, Dick sufrió un aneurisma por causa de un accidente que le obligó a abandonar su papel de Darrin Stephens. A partir de ahí, durante las 3 siguientes temporadas, fue reemplazado por el actor Dick Sargent desde 1969. Aún recuerdo cuando eso sucedió porque yo estaba abonado a la serie y me llevé una gran sorpresa, porque tratar de sustituirle como si fuera el mismo creo que fue un error. Tras finalizar la serie, Elizabeth protagonizó varias películas hechas para la televisión. En 1974 representó el papel de una ama de casa víctima de una violación en el drama A Case of Rape. Su interpretación tuvo una extraordinaria acogida entre los críticos de televisión. En su siguiente telefilm personificó a Lizzie Borden, la legendaria asesina de 1982, más conocida como la asesina del hacha. Como dato curioso os diré que, aunque entonces ella lo ignoraba, con ese personaje ella compartía lazos de sangre. Eran primas lejanos, concretamente eran primas sextas. Una vez más la nominaron como mejor actriz y una vez más
no consiguió el galardón. Ella siguió trabajando hasta el fin de sus días, tanto es así que su último trabajo fue el doblaje de Barmaid en Batman, y ese episodio fue emitido 5 días después de la muerte de la actriz. ¿Cómo era ella en su vida personal? Elizabeth fue una mujer combativa, de convicciones firmes y voz propia en los tiempos del conformismo dorado. Apoyó causas liberales, alzó la voz contra la guerra de Vietnam, se convirtió en defensora de los derechos de los animales, las mujeres, los enfermos de SIDA y la comunidad LGTBI. Narró documentales incómodos, marchó, donó y trabajó como voluntaria, incluso en los últimos meses de su vida. En la primavera de 1995 le diagnosticaron un cáncer colorectal en estado 4 y ya no hubo tiempo para hacer cirugía. Se le había extendido a su hígado y pulmones. Les habían confundido los síntomas. Creían que se trataba de una gripe. No quiso morir en el hospital y, sin esperanza de recuperación por haber actuado demasiado tarde, decidió volver a su casa en Beverly Hills. La vida de Montgomery dio un giro sombrío cuando le diagnosticaron cáncer de colon, y el final llegó rápidamente, apenas 6 semanas después. Sus últimos momentos los pasó en su mansión de 26 habitaciones en Beverly Hills. Incluso ante la muerte, Montgomery conservó su naturaleza de voluntad fuerte. Allí falleció en compañía de sus 3 hijos y de su esposo a los 62 años. Fue el 18 de mayo de 1995 y tan solo habían pasado 8 semanas después de su diagnóstico. Sus restos fueron cremados en el Westwood Village Memorial Park. Tan solo tenía 62 años. Era demasiado joven para irse. Ahora estará seguramente donde las brujas buenas tienen su lugar reservado. Ella nos recordó semana a semana que lo extraordinario puede habitar en lo doméstico y que incluso entre sartenes y puertas corredizas puede existir la belleza, la inteligencia y la libertad. Bueno, hasta aquí esta nueva entrega de Historias del Espectáculo. Si os ha parecido interesante, por favor, darle al me gusta, mochilike para los amigos, comentarlo con vuestras amistades para que vengan también y así formarán parte de esta gran familia. No os olvidéis de lo más importante, la campanita, porque así os avisarán de las novedades del canal. La campanita... Hasta la próxima.